Por años, las cárceles del Ecuador estuvieron en manos de terroristas, pero ahora están bajo el control de las Fuerzas Armadas, lo que al parecer ha molestado a más de uno, pues un juez culpó al Estado, al SNAI y a las Fuerzas Armadas por violar los derechos humanos de los PPLs. Pero ¿quiénes están detrás de esta denuncia y por qué? Te lo contamos en nuestro storytelling informativo, Cárceles de Ecuador, Centro de Operaciones del Terrorismo. En pleno feriado del carnaval, el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles posteó en su cuenta X que el juez constitucional Manuel Peña Estupiñán declaró que las Fuerzas Armadas vulneraron los derechos de los presos en las cárceles de Ecuador durante el conflicto armado interno. La sentencia se emitió tras una acción de habeas corpus tramitada el pasado 30 de enero por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos a favor de 7 presos. No tenemos energía eléctrica desde el sábado pasado. Dormimos a oscuras. Nos encierran en el almacén con candado. No tenemos acceso a agua. Yo, señor juez, siendo una persona de 48 años, con mis enfermedades no cuesta corriente. Nuevamente otro caso de abuso del derecho. Los efectos de la sentencia son interpartes, es decir, usted tiene un peticionario, un demandante, y el efecto eventualmente beneficioso de la decisión le alcanza solamente a quien ha formado parte del proceso. En este caso no hay pues precisamente un accionante identificable, sino que se ha presentado en nombre y representación de un colectivo que no se puede identificar. El habeas corpus de ninguna manera lo que pretende es que la persona sea liberada. Sí liberada en el caso de que sea una persona que está detenida sin una orden de prisión. A ver, el señor está detenido, a ver dónde está la orden, a órdenes de qué juez está. No, es que está aquí porque no sé. Entonces esta persona tiene que ser liberada. O una persona a la cual se le ha caducado el plazo de prisión preventiva y ha cumplido el 100% de la pena. Ha habido casos en que una persona, digamos, sentenciada a 10 años, ya la familia desapareció, no tiene con quién, digamos, un asesor, un abogado, no tiene dinero, no tiene nada, y no tiene quien le pida la libertad. ¿Ya? Entonces, ahí va un ciudadano cualquiera que el habeas corpus tiene esa facilidad, no necesitas de abogado, pide un habeas corpus por esta persona y esta persona, el juez dice, a ver, ¿qué pasó? A ver, esta persona, ¿a cuánto tiempo fue condenado? A 10 años. ¿Cuánto tiempo está? 10 años, un mes. Liberación inmediata. ¿Sí? Entonces, esa es la naturaleza del habeas corpus. Pero cuando han hecho mal uso de esta figura, es que realmente, obviamente, se comprende que la sociedad, ¿sí?, está indignada ante estos actos, ¿sí?, y cree que esto va a generar la liberación de las personas privadas de libertad. Y no es así. El juez declaró al Estado responsable tanto por acción como por omisión, mientras el SNAI, Servicio de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, se le acusó por no ejercer su competencia de gestionar los centros penitenciarios. Como medida de reparación integral, el juez resolvió conceder atención médica ininterrumpida a los presos, seguimiento a la salud mental de las personas detenidas. La Defensoría del Pueblo deberá investigar en 45 días las supuestas torturas. Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad. El SNAI deberá entregar colchonetas, acceso a electricidad, agua potable, alimentación y útiles de aseo y de higiene personal de manera directa. Sino que el SNAI presentará ya un pedido de aclaración y ampliación. Desde luego no podría tener ningún efecto de concederles u ordenar la libertad o la excarcelación de estas personas. Muchos de ellos están cumpliendo sentencias condenatorias ejecutoriadas y la Corte, al menos, aunque no del modo más adecuado, aclaró este famoso tema, por ejemplo, de los efectos de las sentencias de los habeas corpus correctivos. Recordarán ustedes, se empezaron a poner de moda con los señores Glass, Salcedo, Norero y otros, cuando teniendo sentencia condenatoria ejecutoriada empezaron a obtener la libertad por la vía de estos habeas corpus. La Corte ha dicho que no procede. Los demandantes cuentan con el aval del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, organización no gubernamental con sede en Guayaquil, liderada por el licenciado Billy Navarrete. Si hay resistencia, obviamente habría las condiciones como usar proporcionalmente la fuerza, incluso el arma letal. Pero si ya está bajo custodia, si ya está sometido,
no habría, digamos, ninguna motivación para agredir la integridad física del individuo. Solo en casos muy extremos en el que exista una vulneración de derechos en el cual estén siendo víctimas de real tortura o de tratos inhumanos, degradantes, digamos como una especie de campo de concentración nazi, podríamos estar hablando de una liberación. Pero en el caso actual, en que las Fuerzas Armadas están poniendo orden al sistema penitenciario, están recuperando el control de las cárceles, el habeas corpus solamente tiene la finalidad de garantizar que se les esté dando el trato digno que todas las personas merecen mientras están privadas de libertad. Yo sí soy de los que cree que en las cárceles debe haber un régimen militarizado para disciplinar a los reos. Me parece que en eso no hay ningún trato inhumano, cruel o degradante. La jurisprudencia interamericana de derechos humanos ha definido claramente lo que implican este tipo de tratos o maltratos. Estamos en un conflicto armado interno en donde hay terroristas. Si es que usted no elimina la amenaza, es decir, no se responde con fuego al fuego, como lo han hecho muy profesionalmente nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas, entendería que ese profesionalismo puede verse resquebrajado como lo hemos visto en redes sociales con estos videos, haciéndoles cantar himnos, golpeándoles en la espalda, dándoles con machetes. Pero esos actos, quienes están manejando la justicia dentro de nuestro país, deben entender de que aquí se les ha salvaguardado la vida. Mira, yo me entrené con los lanceros en Colombia. Yo tengo algunos cursos de contraterrorismo y lo que le enseñan a uno es dar de baja la amenaza. Entonces, si se ha salvaguardado la vida, yo entendería que este juez ha obviado que estamos en un conflicto interno. El 9 de enero, el presidente de la República, Daniel Noboa, decretó el conflicto armado interno y con ello dio luz verde para que las Fuerzas Armadas intervengan las cárceles del país, que no solo estaban en manos de grupos terroristas, sino que usaban las instalaciones como centros de operación para delinquir. Sumado a esto, el apoyo logístico que tenían, no solo por parte de guías penitenciarios, sino también de autoridades de alto rango que permitieron que las cárceles sean operaciones de mando del narcotráfico, que día tras día los militares desmantelan, decomisando armas, municiones, explosivos, dinero y otros objetos prohibidos. También se han encontrado túneles, pabellones, celdas, villas y departamentos VIP con acceso preferencial, con sistemas de internet y lujos que no han tenido otros reos. En 2021, Ecuador enfrentó la peor crisis carcelaria de su historia. En total, más de 468 personas han muerto desde el 2020 en incidentes en las cárceles de Ecuador. Ahora, el panorama es otro. Solo necesitan buena voluntad y la bendición de Dios. Amén. ¿Están pagando sus padres por ese almuerzo? No. ¿Antes pagaban? Sí, tomando. Esos son los derechos humanos que les hemos dado a las Fuerzas Armadas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vamos. La Corte Constitucional en eso ha sido insistente. La participación de Fuerzas Armadas en los contextos de estados de excepción es complementaria. El presidente Noboa ha tratado de hacer bien las cosas, hay una intención, sí, pero cuando usted tiene durante más de 15 años Fuerzas Armadas, una policía totalmente resquebrajada, internamente con generales que han sido inclusive llamados narcogenerales, Fuerzas Armadas totalmente debilitadas, estos son los gajes del oficio. Ahora habría que determinar estos habeas corpus que van a venir en cascada, cómo van, ¿sabe lo que va a pasar? La desmoralización de las Fuerzas Armadas. Aquí me tienen y me tendrán defendiendo también la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la policía, y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. Reafirmar el compromiso institucional de que permaneceremos en el control de dichos centros hasta que sea necesario. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con el accionar del Estado y las Fuerzas Armadas? Soy Mariuxi Buenaño y este post fue auspiciado gracias a Parque Cultural Garza Roja. Visita página el kilómetro 37 de la vía Daule-Nobol. Infograma TV. Síguenos en nuestras redes sociales y anuncia tu marca con nosotros.